Hola hermanos, les habla Roberto Muñoz y quiero darles una serie de reflexiones sobre un tema que es muy importante dentro de la Iglesia Católica y el mundo en general, la corrección fraterna. Al investigar sobre este tema me di cuenta de que era muy extenso y por eso decidí a producir una serie que toca diferentes aspectos de este tema. La primera parte de esta serie trata sobre las raíces que provocan la corrección fraterna. Así que, sin más ni más, empecemos. Como dije anteriormente, vamos a empezar con las raíces que provocan la corrección fraterna. Porque uno no corrige si no hay una causa. La corrección es el efecto a una causa, que es el por qué hay que corregir a una persona de esto y aquello. Dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Estructura de conocimiento. El ser humano tiene una estructura de conocimiento limitado porque somos seres limitados en conocimiento. Esto quiere decir que cada persona tiene uno o más talentos que pueden ser diferentes a los que tienen otras personas. Por ejemplo, yo tengo conocimiento en el área de las computadoras, pero si se me daña el carro, tengo que llevarlo al mecánico porque yo de mecánica no sé nada. Es por esto que necesitamos aprender unos de otros y, mientras estamos vivos, uno nunca termina de aprender. Debido a esto, también necesitamos de otras personas para poder humanizar la vida. Por ejemplo, si yo tengo un dolor de muelas, yo tengo que ir al dentista, porque el dentista, como estudió eso, él sabe cómo tratarme y puede hacer mi vida en ese sentido eh, más llevadera, con menos dolor, porque está velando por mi salud dental. Yo no me puedo automedicar, de que bueno, pues yo no confío en los dentistas, me voy a automedicar, yo mismo me las arreglo, porque para eso hay diferentes áreas de conocimiento en donde cada uno de nosotros nos podemos beneficiar del conocimiento del otro para así hacer esta sociedad más plena, más humana. Sin embargo, hay personas que creen que no necesitan de nadie, que creen que lo saben todo y no necesitan aprender de otros. Actitudes como la arrogancia, el orgullo o la prepotencia impiden escuchar a los demás, lo cual los dejan en una ignorancia que dificulta el encuentro y la realización del proyecto humano de Dios. La doble oscuridad. Santo Tomás de Aquino, conocido también como el Doctor Angélico, hacía una oración especial antes de empezar a estudiar. En esta oración le pedía a Dios que apartara de él la doble oscuridad, el pecado y la ignorancia. Esa fue la oración que leí anteriormente. Podemos reflexionar que cada uno de nosotros padecemos de esa doble oscuridad, ya que todos, cada uno de nosotros somos pecadores y cada uno de nosotros somos ignorantes en algo. Por lo tanto, cada uno de nosotros en algún momento necesitamos corrección. Y aquella persona que piensa que no lo necesita, puede que tenga problemas de soberbia, o puede que tenga problemas de una ignorancia muy profunda.
El secreto de la tiranía está en mantener a las personas ignorantes. Una cita de Maximilien Robespierre que quiero que vayan meditando para lo que viene. La ignorancia es parte de la doble oscuridad que mencionó Santo Tomás de Aquino. La Real Academia de la Lengua la define como falta de conocimiento. Todos nosotros somos ignorantes en algo, y esto no es necesariamente malo. Por ejemplo, yo no sé nada de mecánica, y está bien, porque no es mi área de especialización. El problema es que la ignorancia en ciertas áreas nos pueden llevar a causar daño a otras personas o a nosotros mismos. Siguiendo con el mismo ejemplo, como dije anteriormente, yo soy ignorante en mecánica, y eso en sí no es malo, pero si yo abro un taller de autos para trabajar como mecánico, y tú me traes tu carro y digo que te lo voy a arreglar y lo que hago es descomponértelo más, entonces mi ignorancia te ha producido un daño en tu vehículo y en tu economía porque vas a tener que llevarlo a otro mecánico y pagar nuevamente. Igualmente, personas que poseen conocimiento o ciencia y mantienen a las personas en ignorancia para su propio beneficio, están causando intencionalmente daño a otras personas y pueden también estar llevando a estas personas a dañarse a sí mismas o a los demás. Por ejemplo, un doctor ha aprendido en sus estudios de medicina de que una vida humana empieza desde la concepción, cuando el espermatozoide se une con un óvulo y empieza a gestar una nueva vida con su propio código genético. Y 9 meses después eh, van a ser un niño o una niña. Pero si por ambición decide trabajar para estas compañías que practican abortos, ¿y qué le toca decir al doctor, a la paciente, a la mujer embarazada? Ah, no, tú no tienes un bebé adentro. Es un montón de células, la puedes abortar. Ni siquiera le enseñan ultrasonido ni nada. Mantienen a la paciente en ignorancia. Y lo están haciendo intencionalmente. Y obviamente esta, este conocimiento que él tiene de que hay una vida, pero que está manteniendo a la paciente ignorante, le causa daño a ella. ¿Por qué? Porque la convierte en asesina de su hijo. Daño al niño porque es asesinado. Y esto, ella se va a ir con esta idea de que era un montón de células y quizás la cuenta a los demás y entonces la mentira, la falsedad se va expandiendo y va a va a crear un efecto dominó en la sociedad, donde muchas personas van a tener este pensamiento y van a comenzar y comenzamos a ver lo que se ve en esta sociedad hoy en día. Millones de niños abortados cada año. Mucho daño se está haciendo a los niños, a las madres que están abortando, porque el síndrome de posaborto las afecta físicamente, psicológicamente, y crea un efecto que ha creado muchos problemas en la sociedad. Aquí tengo un retrato de una persona que fue una de las figuras claves en la Revolución Francesa, un ateo llamado Maximilien Robespierre. Y él tiene una cita bastante inteligente que dice, el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. Todas estas estructuras injustas que hay en la sociedad tienen eso en común, mantener a las personas ignorantes. Si toda la persona, por ejemplo, volviendo al ejemplo del aborto, si todas las personas se le enseñara
de que la vida comienza en la concepción, de verdaderamente se les enseñara y aprendieran esto, nadie practicaría un aborto. Pero la ignorancia, mantener a la gente en ignorancia hace que el aborto sea un negocio bastante lucrativo en esta sociedad. Y así como ya mencioné este ejemplo, hay muchísimos otros. Por eso que la ignorancia puede ser muy devastadora para la humanidad. Oh pecado, ¿por qué nunca nos has de decir en qué vamos a terminar? Cita célebre de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, y es importante que la meditemos para lo que viene. El pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Por ejemplo, una persona que, que trata con grosería a otras personas está abusando de la libertad que Dios nos da para amarle y amarse mutuamente. O una persona que hace acepción de personas, que a uno las trata bien, si son de una clase social más alta, por ejemplo, o trata mal a personas que considera inferior. Hay personas que lo hacen por clase social, otras lo hacen por raza, etcétera. Y todo esto es un abuso de la libertad que Dios da a las personas. Porque no se puede decir que se ama a Dios, que no vemos, y no amamos al prójimo que sí vemos. El pecado también es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de esto es el pecado de la homosexualidad, ya que las uniones homosexuales son uniones estériles, que no se puede procrear. Esto va contra una unión contra la razón, contra la conciencia recta, porque Dios estableció de que las relaciones son hombre y mujer. Y es también contra la verdad, porque solamente hay dos sexos, masculino y femenino. Pero hoy con la ideología de géneros han querido meter un montón de géneros para confundir, pero biológicamente solamente hay masculino y femenino. También dice que es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Si hay una persona que está apegada, por ejemplo, al dinero, entonces está faltando al amor con Dios y para con el prójimo. San Pablo en su primera carta a Timoteo, el capítulo 6, versículo 10, habla de esto, de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y desafortunadamente hay casos de laicos y hasta personas consagradas, sacerdotes y diáconos, que tienen un apego excesivo al dinero. Y esto no está nada bien. Quiero que fijen su atención en esta obra de arte que se llama El llamado de San Mateo del pintor Caravaggio. En la filmina anterior pudieron ver esta parte de la pintura.
en donde está esta persona tan enfocado en el dinero que ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando alrededor. No, bueno, no solamente este que está contando el dinero, sino este que también está aquí por encima de su hombro. Aquí este es San Mateo, que está recibiendo el llamado de Jesús. Y aquí está Jesús haciendo el llamado. Y este que está al lado de Jesús es San Pedro. Y mira que la mano de San Pedro tiene una posición similar a la que tiene, la que tiene Jesús. Porque donde está Jesús, está San Pedro y el Papa, y la iglesia. Todos los que están más cerca de Jesús tienen sus ojos fijos en nuestro Señor. A medida que se van alejando más, tienen sus ojos fijos en el dinero. Y San Mateo, a pesar de que era un publicano, un gran pecador en ese tiempo, Mateo aceptó humildemente el llamado de Jesucristo, diciendo, ¿quién? ¿Yo? ¿Tú me estás llamando a mí? Y esto nos da esperanza. ¿Por qué quise incluir esta obra de arte? Precisamente porque a las personas que están apegados a bienes materiales, puede ser dinero, puede ser un carro, una casa, o quizás un apego malsano a una persona, sépalo que no puedes servir a dos amos, como dice la palabra, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Aquí no se puede servir a Dios y no se puede servir al dinero o cualquier otra posesión. Y aquí Mateo, o San Mateo, hizo la opción clara por nuestro Señor Jesucristo. Pecados que claman al cielo. Cabe mencionar que hay pecados que la Sagrada Escritura nos advierte que claman al cielo y son muy graves. Esta lista de pecados la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1867. Como primer pecado en esta lista, el Catecismo nos habla de la sangre de Abel. La Sagrada Escritura se refiere cuando Caín mató a su hermano Abel, el mismo Dios le dijo a Caín que la sangre de su hermano Abel clamó a él desde la tierra. En otras palabras, este pecado es el asesinato. Algunos ejemplos serían la eutanasia, el homicidio, el aborto, entre otros. Tan grave es este pecado del aborto que la Iglesia ha puesto una pena de excomunión al que practica el aborto, ya que el único que tiene derecho sobre la vida es Dios. El segundo pecado que clama al cielo es el pecado de los sodomitas. Y aquí voy a utilizar las palabras de Monseñor Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián en España, que dio una catequesis sobre los pecados que claman al cielo. Y sobre este pecado, él nos dice que las ciudades antiguas de Sodoma y Gomorra habían caído en la depravación. Y como nos cuenta el Génesis, estas ciudades Dios las destruyó. Ahora bien, continúa diciendo Monseñor Munilla de que no se describe con detalle cuál era el pecado de Sodoma. Sigue diciendo que se habla de un pecado de depravación sexual, todo tipo de prácticas aberrantes
quizás también el ufanarse del propio pecado. O sea, es decir, que una cosa es que alguien peque por debilidad y otra cosa es que alguien se ufane de ello, que él le guste hacerlo. Continúa diciendo Monseñor Munilla que cuando perdemos el norte, o sea, perdemos nuestro rumbo, poco a poco hacemos de la sexualidad, que es una vocación para el amor, la vamos haciendo de ella todo tipo de aberraciones. Y concluye diciendo que hoy en día la misma pornografía y todo tipo de aberraciones sexuales se están convirtiendo en una adicción donde el hombre queda atrapado por una espiral de la perversión. El tercer pecado que clama al cielo es el clamor del pueblo oprimido en Egipto. Monseñor Munilla nos explica que esto se refiere a la opresión de los inocentes y dice que el hecho de que hoy en día haya tantos pobres oprimidos, niños explotados, utilizados como mano de obra barata, niños que son llevados a la guerra. Y continúa diciendo de que de la misma manera que clama al cielo la utilización de niños en el mercado sexual, la utilización de niños en la guerra como carne de cañón, entre otras cosas, son pecados que claman al cielo. El propio Jesucristo tiene palabras muy duras eh, con cosas relacionadas con los niños. En el Evangelio de San Mateo, él nos dice, pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Dios, que es infinitamente justo, no se va a quedar callado cuando a los pueblos se opriman, a los inocentes se opriman. Pueblo de Venezuela, Corea del Norte, dictaduras que existan, la trata de blancas, esto de los niños, todo esto. Y Dios, otra vez, como es justo, porque no puede haber misericordia sin justicia, como es justo, Dios a su momento dará a cada uno lo que se merece. El cuarto pecado que clama al cielo es el lamento del extranjero, de la viuda y del huérfano. Monseñor Munilla dice de que estos pecados despiertan la reacción indignada de Dios y que Dios sale en defensa del débil. Por ejemplo, una cita del libro del Éxodo, en el versículo 20, dice que no maltratarás al forastero ni le oprimirás, pues forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto. Este es un mandato que Dios le da al pueblo de Israel. Pero esto no se queda allá, esto tiene relevancia hoy en día, porque muchos de nosotros fuimos inmigrantes en algún momento. Y esa pregunta, Dios te la puede hacer a ti y a mí. ¿Te acuerdas cuando fuiste inmigrante en los Estados Unidos? ¿O te acuerdas cuando tu papá inmigró a Alemania? ¿Te acuerdas cuando tu abuelo inmigró a España, por ejemplo? Entonces, ¿cómo vas a tratar a tus hermanos que han inmigrado después que tú? Aquí en Estados Unidos se ve mucho eso, de que hay personas de, por ejemplo, de origen anglosajón,
que ven a los inmigrantes hispanos malísimo y más los de tendencia de republicana de extrema derecha, que no quieren saber nada de los inmigrantes y los tratan duros en los centros de detención. Pero si son cristianos, ¿creen que Dios no les va a pedir cuentas de esto? Y sus padres, o abuelos, o ancestros, emigraron de Europa, emigraron de Inglaterra. Así que en algún momento ellos provinieron de inmigrantes también. Entonces tenemos que ser solidarios con ellos. Con las viudas hay que tratarlas también justamente. Que las viudas, al no tener la protección de su marido, están en una situación más vulnerable. Y hay personas que se aprovechan de las viudas que están solas para quizás enamorarlas y sacarles el dinero y todo lo demás, estafarlas. ¿Viudas? Bueno, y hoy también podría ser hasta viudos también que también caen, que pueden caer en eso, pues que los estafan también. Y por último, los huérfanos. Niños que han perdido sus padres, que quedan en la calle y eh, no reciben la ayuda necesaria. O muchas veces se muere uno de los padres y la mamá o el papá se busca otra pareja y los trata mal. Y estos niños, este es un lamento que Dios no puede quedarse con los brazos cruzados por mucho tiempo. Dios da tiempo para que los padres o las personas que están velando a estos niños se corrijan. Pero Dios no va a esperar para siempre. Dios en un momento va a actuar. Así que hay que tener mucho cuidado de no caer en este tipo de pecados. El último pecado que clama al cielo, de lo que muestra la Sagrada Escritura, es la injusticia para con el asalariado. Aquí Monseñor Munilla comenta de que hay fortunas que han sido hechas a costa de la pobreza de muchas personas, a costa de salarios míseros, y esto es un pecado que clama a Dios. Ahora bien, no pensemos que solamente son personas ricas o millonarias que cometen este tipo de pecado. No, hermanos. Cualquier persona de cualquier profesión que paga un salario injusto, un salario mísero, está cometiendo este pecado. Y este pecado no se limita solamente al pago de un salario. Este pecado también incluye si una persona despide injustamente a un empleado. Hay veces pasa porque no te caía bien el empleado, lo despediste. Otras veces lo votaste para darle la posición a algún amigo tuyo o a alguna persona de tu familia, me llaman nepotismo, etcétera. También es otra injusticia para con el asalariado bajarle el salario. Y hay personas que le bajan el salario a una persona para subírselo ellos mismos o para darle
es el excedente a algún amigo suyo, a alguna persona que ellos contrataron, entonces hacen eso. Y todo esto es una injusticia. Y desafortunadamente este es un pecado que se ha dado tanto dentro como fuera de la iglesia. La Sagrada Escritura nos advierte lo siguiente: procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que ninguna raíz amarga retoñe ni los turbe, y por ella llegue a contagiarse la comunidad. Aquí que nos está diciendo la Sagrada Escritura: si no somos santos, no vamos a llegar al cielo. Y que tenemos que velar para que nadie se vea privado de la gracia de Dios. El pecado, por lo tanto, es un acto de desobediencia voluntaria al mandamiento de Dios, como es el catecismo. Es también una ofensa a Dios que, dependiendo de la gravedad, puede llevar a un alma al infierno, como nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23a. Pues el salario del pecado es la muerte. Ahora bien, el que la carta a los Hebreos nos dice que velemos para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, una manera para hacer eso es a través de la corrección fraterna, porque si vemos a alguien que está haciendo algo malo, es nuestro deber corregirlo para precisamente que la persona no se vea privado de esta gracia. Es por esto que en ambos casos, ya sea por la ignorancia o por el pecado, que es la doble oscuridad a la cual se refería Santo Tomás de Aquino, es necesario y nuestro deber como cristianos hacer corrección fraterna cuando sea necesario. Conclusión de todo esto: debemos recordar que cada uno de nosotros tiene una estructura de conocimiento limitado por ser limitados en conocimiento. Debido a esto, también necesitamos de otras personas para poder humanizar la vida. Sin embargo, la ignorancia y el pecado son obstáculos que dificultan tanto nuestro conocimiento como la humanización de nuestra vida. Son por estas razones que necesitamos de la corrección fraterna. Esto es todo para este video, y la bibliografía que utilicé fueron citas bíblicas de la Biblia de Jerusalén latinoamericana, y también me referí al Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias, y los dejo con esta pintura titulada La tormenta en el mar de Galilea de Rembrandt, que es del siglo XVII, para que nos familiaricemos más con el arte católico. Que Dios, la Santísima Virgen y San José los cuide, los guarde y les dé sabiduría. Una vez más, muchas gracias.